Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Ureña y en esta ocasión resolveremos este circuito correspondiente al video 3.1. De entrada, pensarán que es parecido al problema anterior, pero no es cierto. Lo que difiere es este camino que llega aquí, el cual conecta el nodo B entre el espacio que hay entre nuestras resistencias. Y es distinto, ¿por qué? Porque ahora estas dos resistencias de arriba se pueden sumar en paralelo y estas dos resistencias de abajo se pueden sumar en paralelo. Además de que ahora tenemos que calcular la corriente que hay de acá a acá, la cual vamos a llamar como un cortocircuito. Entonces, para poder calcular esa corriente nos vamos a apoyar de que las resistencias de arriba se pueden sumar en paralelo, llamamos como RP1 es igual a, recordando que está en paralelo, es el inverso de la suma de los inversos, 1 sobre 16 ohms más 1 sobre 4 ohms es igual a 16 quintos de ohms. 16 quintos de ohms. Y RP2 es igual a 1 sobre 8 ohms más 1 sobre 8 ohms. Y esto es igual a 4 ohms. Por lo tanto, redibujando nuestro circuito, seguimos conservando nuestra fuente de voltaje de 12 volts, la cual llega a nuestro nodo A y ya no se bifurca, sino que ahora lo llegará hacia nuestra resistencia RP1 de 16 quintos de ohms, llegará al nodo B y a la nueva resistencia equivalente de ahora 4 ohms. Tenemos voltaje y tenemos dos resistencias. Todavía no podemos aplicar la idea de ohm. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vemos que estas resistencias están en serie. Calcularemos otro circuito equivalente, pero tomando en cuenta la suma en serie de estas resistencias. Recordando que la suma de las resistencias en serie es de forma algebraica, entonces llamaremos a la resistencia equivalente de la suma de estas dos resistencias como RS, y va a ser igual a 16 quintos de ohm más 4 ohms. 16 quintos de ohm más 4 ohms son 36 quintos de ohm. Sí, 4 por 5, 20, más 16, pues 36. ¿Ok? Entonces, redibujando nuestro circuito, conservamos nuestra fuente de voltaje de 12 volts. Llega a nuestro nodo A y tenemos ahora una única resistencia de valor de 36 quintos de ohms. Como podrán ver, el nodo B ya no está tomado en cuenta, pero llega a nuestro nodo C. De esta forma sí podemos tomar en cuenta la ley de Ohm, recordando que la ley de Ohm es que el voltaje que hay de A a B es igual a la intensidad de A a B multiplicada por la resistencia correspondiente. Tenemos voltaje porque el voltaje que hay de A a C es de 12 volts y el voltaje que hay de C a A es de menos 12 volts. Eso tomando en cuenta la ley de Kirchhoff de voltaje, de que la suma de todos los voltajes en un circuito cerrado tiene que ser cero. Por lo tanto, ya tenemos nuestro voltaje y nuestra resistencia. ¿Qué nos hace falta? Nuestra corriente. Y vamos a despejarlo y de una vez vamos a sustituir nuestros valores. La corriente que hay de A a C va a ser igual al voltaje que hay de A a C sobre la resistencia. En este caso son sobre la resistencia. En este caso son 12 volts sobre 36 quintos de ohm. Y 12 sobre 36 quintos es igual a 5 tercios. Volt entre ohm nos da ampere. Eso quiere decir que la corriente que pasa de aquí a acá, o sea, la corriente de todo este circuito,
Vamos a llamar corriente total. Va a ser igual a 5 tercios de ampere. Ahora sí, conocemos cuánto es la corriente que hay en esta zona. Por lo tanto, volviendo arriba, quiero romper mi lápiz. Esta es la misma corriente que pasa de acá hasta acá, que es una corriente de 5 tercios de ampere. De modo que la corriente que pasa por toda esta zona, todo este camino es de 5 amperes. Vamos a utilizar aquí también la ley de Ohm. Conocemos la corriente, conocemos la resistencia, obteniendo la ley de Ohm, podemos decir que el voltaje que hay de A a B es igual a la intensidad que hay, o la corriente, perdón, que es lo mismo, que hay de A a B de nuestra resistencia RP1. Sustituyendo valores, nos queda que va a ser igual a la corriente, que es 5 tercios de ampere, multiplicada por la resistencia, que es 16 quintos de ohm. 5 y 5 se nos va, 16 tercios de voltaje. Por lo tanto, en esta resistencia tenemos, por lo tanto, el voltaje de AB, que hay de aquí a acá, de AB, es de 16 tercios de volts. Y el voltaje que hay de B, AC, no sé por qué no puse el C aquí, disculpen, va a ser igual a la corriente que hay de B, AC, multiplicada por nuestra resistencia RP2. Recordemos que la corriente es de 5 tercios de ampere, multiplicada por la resistencia correspondiente, que es 4 ohms. Nos queda 4 por 5, 20, entre 3 volts. El voltaje que hay de B a C es de 20 tercios de ohms. Muy bien. Ahora, volviendo. Qué extraño. Disculpen. Ahí está. Casi rompo mi computadora. La voy a hacer un poco más para abajo para que no tener tanto miedo. Disculpen. Ahí está. Conocemos el voltaje entonces que hay de A a B, que es 16 tercios de voltaje. De volts, perdón. Y conocemos el voltaje que hay de B a C. Como podrán ver, tenemos dos caminos. Este, el cual es de la... Aquí. Y tenemos este. Recordando la ley de Kirchhoff de la corriente, toda la corriente que entra por un nodo equivale a toda la corriente que sale del mismo nodo. Recordemos que aquí ya tenemos una corriente, que es la corriente total, la cual tiene como valor 5 tercios de ampere. Por lo tanto, si entran 5 tercios, tienen que salir 5 tercios distribuidos en el que se va a la derecha y el camino que se va hacia abajo. Llamemos I1 a la corriente que se va hacia abajo e I2 a la corriente que se va hacia la derecha. Como podremos ver, aquí en este nodo también se aplica la ley de Kirchhoff. Toda esta zona que está aquí, que va de aquí a acá, es un mismo nodo. Ahora, todo eso se toma como un mismo nodo, por lo tanto podemos decir que esto también es B. De manera que aquí tendremos otra corriente, la cual va a ir de B a C. Y la vamos a llamar la corriente 3. Y aquí tenemos otra corriente, vamos a poner por afuera del circuito, la cual también va a ir de B a C
pero por esta resistencia. Ahora sí, tenemos la intensidad total o la corriente total. Conocemos también cuánto es el voltaje de AB y cuál puede ser por este camino y por este camino, tomando en cuenta que si son resistencias, el voltaje va a ser el mismo, o la ley de Kirchhoff del voltaje, de que la suma de los voltajes nos tiene que dar a cero, de manera que el voltaje que hay de A a B por este camino es el mismo voltaje que hay de A a B por este camino. Y el voltaje que hay de B a C es el mismo voltaje que hay de este camino que hay de este camino. Así y así. Por lo tanto, conocemos tanto el voltaje como la resistencia, utilizando de nuevo la ley de Ohm, de que el voltaje que va de A a B es igual a la corriente que hay de A a B multiplicado por la resistencia correspondiente. Despejamos la corriente. En este caso, la corriente que hay de A a B va a ser igual al voltaje que hay de A a B sobre la resistencia correspondiente. En este caso, vamos a llamar resistencia 1. El voltaje que hay de A a B es 16 tercios de volt sobre la resistencia 1, que son 16 ohms. 16 entre 16 nos queda 1/3 de ampere. Por lo tanto, nuestra intensidad 1 va a ser lo mismo que nuestra intensidad AB. Ahora sí. Nuestra intensidad 2, la cual también es la intensidad B. Bueno, cambiemos esto. La intensidad AB respecto a la resistencia R1, 16, 16. Y la intensidad de AB respecto a la resistencia R2 va a ser, nuestra resistencia R2 es de 4 ohms, es igual al voltaje de AB sobre la resistencia R2. El voltaje AB pues es el mismo, 16 tercios de volt sobre nuestra resistencia 2, que son 4 ohms. Esos creo que son 4 tercios, 16 entre 4, 16 tercios, entre 4 son 4 tercios de ampere. Y la intensidad AB respecto a la resistencia R2, ya la habíamos llamado antes como I2. Ahora, la intensidad o corriente BC respecto a la resistencia 3, que es la de 8 ohms, es el voltaje que hay de B a C en este camino sobre la resistencia 3. El voltaje de B a C es de 20 tercios de voltaje sobre la resistencia 3, que es de 8 ohms. A su vez, 20 tercios entre 8 es igual a 5 sextos de ampere. Como podremos observar, como el voltaje de B a C es el mismo de B a C respecto a esta resistencia, es el mismo voltaje que hay respecto a esta resistencia también, debido a que están en paralelo y que también tienen la misma resistencia, el voltaje y la corriente que va de B a C respecto a la resistencia 3 también va a ser la misma corriente que hay. Mejor lo calculo para que lo vean. La corriente que hay de B a C respecto a la resistencia 4, la cual es de 8 volts, es igual al voltaje que hay de B a C. Esto es una B de voltaje, aunque parezca una raíz cuadrada.
de B a C sobre R4. Y esto es igual a 20 tercios de voltaje sobre 8 ohms. Y esto es igual a 5 sextos de ampere. Esta correspondiente a la I3 que habíamos marcado antes y esta correspondiente a la I4. Ahora, ya conocemos cuántos son. Lo voy a hacer más para acá. Disculpen, todavía no se corta el video. 15 minutos. Ahora sí, ya conocemos todas nuestros voltajes y todas nuestras corrientes. De modo que vamos a bajar un poco. Vamos a redibujar el circuito original, cuya resistencia es de 12 volts. Llega a nuestro nodo A, se distribuye en las dos resistencias que están en paralelo, para después el nodo B conectarse con esta zona entre resistencias. Y finalmente en el nodo C. Si recuerdan, teníamos que calcular cuánto es esta corriente. Tomando en cuenta la ley de Kirchhoff de la corriente, nuestra corriente que habíamos calculado que es de 5 tercios de ampere, se va a distribuir en la corriente I1 y la corriente I2 que ya calculamos. Que la I1 es de 1 tercio de ampere y la I2 es de 4 tercios de ampere. Nuestra I3 es igual a 5 sextos de ampere y nuestra I4 también es igual a 5 sextos de ampere. Ahora sí, 1 tercio más 4 tercios, 5 tercios. Por lo tanto, aquí vemos que sí se cumple la ley de Kirchhoff. Todos los nodos tienen que cumplirse. 5 sextos. Algo pasó aquí. No. 5 sextos. 20. 20 tercios entre 8. Ah, sí, está bien. 5 sextos más 5 sextos es como si hiciéramos 2 por 5 sextos. Se nos cancela el 2 con el 6 y se nos hace 5 tercios. Por lo tanto, aquí también se cumple la ley de Kirchhoff. Todo lo que entra en un nodo sale. Todo lo que entra en un nodo sale. Por lo tanto, lo podemos ver de la siguiente forma también. Aquí tenemos un nodo, el cual el nodo B está no solo en este punto, sino hasta acá. Tomamos el nodo B de la parte izquierda. ¿Qué corriente le entra? Le entra la corriente o le suministra la corriente I1. Como podemos observar, entra a la I1 toda la corriente. Por lo tanto, la I1
va a ser igual a esta corriente de acá en el cortocircuito está saliendo del nodo. Por lo tanto, la corriente 1 tiene que ser igual a la corriente I minúscula más la que está saliendo. ¿Qué otra está saliendo? La I3. ¿Qué datos conocemos? Conocemos cuánto es la corriente I1, conocemos cuánto es la corriente I3. Despejando I1, tenemos que es igual a... Despejando I, tenemos que es igual a I1 menos I3. I1 es igual a 1/3 de ampere. Menos I3 es igual a 5/6 de ampere. Por lo tanto, tenemos que I es igual a 1/3 menos 5/6 menos 1/2 de ampere. Entonces calculamos cuánto es la corriente que hay de B a este punto, tomando en cuenta el lado izquierdo. Como dijimos que todo esto es el nodo B, también podemos calcularlo utilizando esta parte del nodo. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera. Estamos conscientes que la corriente 2 sigue este camino. Entonces, podemos decir que toda la corriente 2 llega aquí. ¿Cómo se distribuye entonces esta corriente? Esta corriente I2 tiene que ser igual a la corriente I más I4. O si no les gusta cómo se ve de esa forma, podemos hacerlo de otra forma. Recordemos que la corriente de A a B es de 4/3 y la corriente que hay de B a A es de menos 4/3 de A. Por lo tanto, si I es igual a toda la corriente que entra y las corrientes que salen son I2 en sentido contrario, entonces I1 va a ser igual a menos la corriente I2 más la corriente I4. ¿Cuánto vale la corriente I2? Pues ahora como dijimos que es negativo, menos 4/3 menos I2. I2 es de 4/3, entonces menos 4/3 de A. Más, ¿cuánto es la corriente I4? 5/6 de A. Por lo tanto, I es igual a menos 4/3 más 5/6. Y esto nos da como resultado menos 1/2 de ampere. Y así podemos calcular cuánto es la corriente que hay en este nodo.